Fabricando alternativas. Estamos acá con Roque Argüello de Tecnicop, de allí por Formosa, ya te habíamos presentado, pero bueno, contanos un poco quién sos, de dónde sos, cómo sos. Siempre el saludo, ¿no es cierto? Por supuesto. El saludo cordial a toda esta gente linda del barrio La Boca y por supuesto que llega al Gran Buenos Aires. Y sí, es un placer estar con ustedes desde Formosa. Venimos a hablar, somos de la cooperativa Tecnicop, cooperativa de provisión de servicios cooperativos y sociales, conformados por profesionales, docentes, técnicos en cooperativismo, contadores y licenciados en administración. Excelente, excelente. Nosotros conocemos mucho lo que es la experiencia de cooperativas de trabajo, ¿no? Pero nosotros entendemos también que hay distintas tipologías. Es interesante hablar con un representante de una cooperativa de servicios que están muy difundidas en lo que es el interior de este país, más que nada, pero la experiencia continua no es tan común, por lo menos acá en Capital, ¿no? Así es. No quiero olvidarme de base, sé que el tiempo es corto, No, pero el saludo, ya empezamos el saludo de los bueno. compañeros, fundamentalmente del profesor licenciado José saludo, quien saludo. conduce, lidera esta cooperativa Sui Generis que íbamos ya explicando, que sí, justamente se constituye en el año 1992, en abril, en la provincia de Formosa, bajo circunstancias históricas muy especiales. Recordemos que estábamos en pleno aplicación, imposición del neoliberalismo, Sí. y en las peores condiciones hemos levantado la bandera de la cooperación. Y sí, Formosa es una provincia de 550.000 habitantes aproximadamente, y para ir caracterizando la economía no llegamos al 1% del Producto Bruto Interno del país. Claro. Es una provincia de producción semifeudal, grandes tierras, hermosas tierras, en pocas manos. En aquel entonces las cooperativas estaban pisoteadas naturalmente por el neoliberalismo. Nosotros hemos levantado la bandera, la doctrina de la cooperación, y tomó un perfil muy particular de aquel grupo que conformábamos estudiantes y egresados de la carrera técnico en cooperativismo, y como siempre ocurre en las organizaciones sociales fundamentalmente, en este caso socioeconómica como es la empresa cooperativa, va a emerger la figura del profesor licenciado José Llor. ¿Y por qué voy a hacer hincapié mucho en esta personalidad que hoy trasciende las fronteras del país? Y él va a ser el que nos va a guiar y nos va a decir cómo y hacia dónde tenemos que seguir. Estoy hablando de la conducción estratégica y la necesidad de esa conducción estratégica dentro del movimiento cooperativo, tanto local como regional y mundial. Recordemos que vivimos una crisis económica mundial de magnitudes impredecibles, y en esto va a jugar un rol muy importante el cooperativismo. Sin duda. Y dentro de ellas la dirigencia cooperativa, que creo que nos está haciendo falta mucho, José Llor, decimos nosotros, naturalmente. Claro, claro. O sea que la experiencia, digamos, cooperativa viene desde un ámbito universitario en una primera instancia. Es exacto. Militantes, en principio, de partidos políticos, básicamente del peronismo, y vamos a desembarcar en esta organización económica social que es Tecnicop. ¿Y por qué decía Sui Generis? Por las características dentro de la línea estratégica, objetivos estratégicos que delineó el profesor licenciado José Llor. Tiene tres elementos fundamentales, que es lo gremial, lo educativo y lo político. En lo gremial, ¿qué es técnico? Defiende los intereses del técnico y del licenciado profesional en cooperativismo. Y a las personas, aquellas personalidades, a las buenas personas, a las personas de buena voluntad que adhieren al sistema cooperativo. Y en lo educativo propiciamos, promocionamos a todo nivel la educación cooperativa. Sabemos que es un principio, una regla de oro de la cooperación fundamental para el crecimiento y el desarrollo de las personas. Así que en ese sentido la educación cooperativa es un pilar y nosotros lo promocionamos a toda escala. Y en lo político nos expresamos desde nuestra doctrina, de nuestra filosofía. Es decir, cuando hablamos de doctrina y filosofía estamos hablando de principios, de valores del cooperativismo, es decir, la democracia participativa, el principio de puertas abiertas, la neutralidad política, racial, religiosa, de raza, de región, la distribución de los excedentes en forma equitativa, es decir, lo que producimos dentro de la cooperativa, dentro de la empresa cooperativa, esto debe ser equitativo. Claro. ¿Se entiende? La integración cooperativa, es decir, miramos al mundo desde nuestra filosofía, es decir, de nuestros principios y valores. Tal cual. Nos expresamos políticamente así. Contanos un poco, recién hablabas del contexto
en el que se desarrollan, ¿no? De esa época del neoliberalismo. Sí, muy interesante. Ahora, ¿cuál es la actualidad? ¿Hay muchas otras cooperativas en Formosa o ustedes han podido participar de algún otro proceso o la verdad es que no hay mucho la realidad mutual es dolorosa en la provincia de Formosa, cuando hablamos del sector cooperativo fundamentalmente. ¿Por qué? Porque les decía que en 1992 nacíamos y que como técnicos nos preguntábamos qué íbamos a hacer, dónde íbamos a ir a trabajar. Y estas empresas cooperativas de servicios públicos básicamente y agrícolas y algunas ganaderas estaban prácticamente en quiebra. Entonces dijimos, ¿qué hacemos? Debemos levantar una bandera, debemos organizar una organización que sea capaz de revertir esta situación, y así lo hicimos. Y acá quiero traer a colación un elemento muy importante que son los medios de comunicación. Técnico no hubiera sido posible sin el liderazgo, la conducción del profesor licenciado José Llor y los medios de comunicación. Los medios de comunicación desde un principio fueron un aliado estratégico de Técnico, increíblemente y contradictoriamente, porque vivimos en un régimen de gobierno de 30 años en donde se va cerrando peligrosamente y cada vez la libertad de expresión y de pensamiento se hace más difícil. En ese marco nosotros saludamos a todos los medios de comunicación, por eso hoy estoy acá también, ¿no? Y es muy importante esto, ¿no? Entonces, desarrollamos nuestra actividad fundamentalmente a través de los medios de comunicación. De hecho, tenemos hoy 3 programas radiales en distintas radios y un programa de televisión, y a través de las páginas web que genialmente hace su parte, ¿no? Así que eso es en cuanto a la forma en que nosotros llevamos a cabo la educación cooperativa. Pero luego está el otro aspecto de Técnico, que es la producción académica científica. Claro, eso es lo de educación y formación cooperativa. Sí, exacto. Entonces, cuando yo les decía a ustedes, promocionamos la educación cooperativa a toda escala, lo llevamos a través de todos los medios. Pero está la producción científica, y en esto nuevamente el profesor licenciado José Llor es el creador, y decimos el creador porque nos hemos encontrado todavía a través de las páginas y de nuestros contactos un hombre que ha hablado de la pedagogía y didáctica cooperativa. El cooperativismo tiene su propia pedagogía y su propia didáctica, y esto es construcción de la investigación científica del profesor licenciado José Llor, juntamente con la contadora, la licenciada, la docente Ana María Ramírez, otra compañera de la cooperativa. Y esto fue amalgamando un montón de un cuerpo teórico científico y también una metodología, por supuesto, una producción. Hicimos los diseños curriculares para la EGB 1, 2 y 3 a nivel provincial. Estoy hablando de los proyectos curriculares de educación cooperativa que no hay en el mundo. Eso es lo que quería hablar, porque más, o sea, incluyendo, digamos, no estar en el bar, o sea, hay una formación, digamos, o una en nuestra Constitución una ley que también dice de la educación cooperativa dentro de lo que es la actividad curricular no estándar, y eso como que no se estuvo cumpliendo en los últimos años. Estuvo un poco surgiendo con el movimiento cooperativista, un poco que también se estuvo asentando a nivel general. Pero ¿cómo ves vos la situación educativa, digamos, en Formosa desde ese aspecto? ¿Hay una por lo menos aclaración de lo que es una cooperativa, de lo que es una formación? Yo veo que vos estás muy metido en lo que es la parte educativa, ¿no? Sí, seguro. Y lo hace todo Técnico. Hace todo Técnico. O sea, hay una relación con instituciones educativas ya de por sí. Esa es la problemática que tenemos, central. Es decir, justamente ayer estábamos hablando con Victoria y le decía, ¿cuál es el problema central que tenemos? Están las leyes, desde la 2337, que es la ley nacional que nos rige a todas las cooperativas del país, y nos habla de la cooperativa escolar. Está la ley nacional del año 2006, que en su artículo 90 habla de la obligatoriedad de la educación cooperativa en las aulas argentinas. Está la ley 23427, que es la ley nacional de Fondo de Educación y Capacitación Cooperativa, que llegan a todas las provincias